Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos con el curso de geometría y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los teoremas fundamentales de los triángulos y las líneas notables de los triángulos. Vamos a ver cada una de ellas explicando cada caso para poder comprender mucho mejor cómo se trabaja en cada tema de los triángulos, ¿sí? Vamos a la pizarra y lo veamos. Tenemos acá los teoremas fundamentales que les voy a mostrar. Específicamente les voy a mostrar el día de hoy tres teoremas, ¿sí? Los cuales, como ya los conocen en el capítulo anterior sobre los triángulos, ¿qué viene a ser el primer teorema que habla sobre los ángulos internos y los ángulos externos? ¿Qué vendría a ser los ángulos internos de los triángulos? Pues los ángulos internos vienen a ser cada uno de estos de aquí. Cada vértice, como pueden ver, el triángulo está formado por vértices. El triángulo, significa que tienes una figura geométrica que tiene tres ángulos, triángulos, los cuales están conformados por vértices. Cada una de estas esquinas o puntas se les denomina vértice. Y cada vértice tiene un nombre, se le designa una letra, generalmente en mayúscula. El triángulo está formado de la siguiente manera: A, B y C. Y como estamos diciendo, todo vértice tiene un ángulo. Tenemos el ángulo de aquí, el ángulo A, que se le llama ángulo alfa, ángulo beta y ángulo teta o gamma. Normalmente en la geometría se le designan estas letras que son en el idioma griego, para poder designarle, como lo hacían hace muchos años atrás los estudiosos matemáticos. Entonces, ¿qué se cumple en el primer teorema fundamental de los triángulos? Sabemos que cada triángulo tiene tres ángulos, ¿cierto? Y el teorema que vamos a decir aquí es que la suma de los ángulos internos, se llama internos porque están dentro del triángulo, ¿sí? Y son tres: 1, 2 y 3. ¿Qué dice el teorema fundamental? Que la suma de los tres ángulos, siempre va a sumar 180 grados. 180 grados siempre va a ser la suma de los ángulos internos de un triángulo. Ahora, así como el triángulo tiene ángulos internos, cada vértice también tiene ángulos externos. Como su nombre lo dice, externo significa fuera del triángulo, externamente del triángulo. Tenemos aquí otra figura que también es un triángulo con tres vértices, A, B y C. Aquí habíamos visto que el ángulo B tiene un ángulo interno que se le llama beta. Entonces todo vértice ahora se prolonga uno de los lados y se va a formar un ángulo que está fuera del ángulo interno. Imagínense que aquí habíamos dicho que esto es el ángulo interno, pues el ángulo externo del vértice B va a ser justamente el ángulo que está formado fuera del triángulo con la prolongación de uno de los lados. Esto viene a ser la prolongación de los lados y esto viene a ser el ángulo formado, ángulo externo. El ángulo externo viene a ser ese de allí. Cada vértice, como lo decimos, es la prolongación de uno de los lados, se prolonga, y el ángulo que se forma con esa prolongación del lado viene a ser el ángulo externo. Lo mismo le toca para el ángulo alfa. Hacemos la prolongación de uno de los lados y el ángulo que se forma, este ángulo con la prolongación, va a ser esto de aquí, viene a ser el ángulo externo. Así como el triángulo tiene tres ángulos internos, también tiene tres ángulos externos. ¿Qué vendrían a ser? Lo vamos a denominar igualmente como alfa, beta y teta. Entonces, en el segundo teorema fundamental de los triángulos, ahora nos dice que los ángulos externos van a sumar 360 grados. Si primero el primer teorema dice que los ángulos internos, la suma de los tres suma 180, la suma de los tres ángulos externos
van a dar 360 grados. Y ahora nos vamos al tercer teorema fundamental de un triángulo. Se llaman teoremas porque siempre se van a cumplir en los triángulos, ¿cierto? Siempre se va a dar estos casos. Tenemos ahora un triángulo ABC. ¿Y qué dice el tercer teorema? Que tenemos aquí dos ángulos internos y tenemos un ángulo externo. Siempre se va a dar eso en todos los triángulos. Por ejemplo, tengo el triángulo interno B y el triángulo interno C. Y el triángulo externo A vendría a ser lo que está aquí. Entonces, en este caso específico, dice el teorema que la suma de dos ángulos internos me va a dar el ángulo externo del siguiente vértice. Si tomamos dos vértices y tomamos sus ángulos, la suma de los dos me va a dar el externo del tercer ángulo que tenemos aquí. Entonces, el teorema fundamental nos dice que alfa más beta va a ser igual a teta. Dos ángulos internos, ¿sí? Alfa y beta son internos. Y teta viene a ser un ángulo externo. ¿Sí? Entonces la suma de dos ángulos internos me va a dar el externo. ¿Cómo podría ser otro caso? Por ejemplo, imagínense, tenemos aquí a beta, C y A, B y C. Si yo tomo ahora el ángulo de aquí, beta, y tomo el ángulo interno de C, la suma de dos internos me tiene que dar el externo del tercer ángulo, pero va a ser el ángulo externo. ¿Y cómo se hace el externo? Se prolonga uno de los lados y el ángulo que está formado de esta manera vendría a ser el ángulo externo. La suma de estos internos me va a dar el externo del tercer ángulo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso dice el teorema fundamental sobre la suma de dos ángulos internos me va a dar el tercer ángulo externo. Y ahora vamos a ver sobre las líneas notables. ¿Qué son las líneas notables? Justamente dice líneas porque se va a formar en todos los triángulos cuatro tipos de líneas. ¿Cuáles son esos tipos de líneas? Pues aquí las tenemos. La primera línea notable de todo triángulo, y todo triángulo tiene esta línea notable que se llama altura. ¿Qué viene a ser la altura de un triángulo? Aquí les voy a presentar tres tipos de triángulos, porque son justamente los tres tipos de triángulos los cuales hemos aprendido que hay. Esto es un triángulo, como lo pueden apreciar, tiene ángulos agudos. Menos de 90 grados tenemos un triángulo acutángulo. Tenemos aquí ahora un triángulo obtusángulo, porque como podemos apreciarlo, tiene un ángulo mayor a 90 grados y viene a ser un ángulo obtuso. Entonces, esto viene a ser un triángulo obtusángulo, lo que habíamos aprendido en el capítulo anterior. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Por sus ángulos. Y el tercer triángulo que habíamos visto era el triángulo, como lo pueden apreciar, el triángulo rectángulo. ¿Por qué tenía ángulo rectángulo? Se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y el ángulo recto viene a ser 90 grados. ¿Sí? Recordemos brevemente, triángulo rectángulo, ángulo de 90 grados. Triángulo obtusángulo, cuando tiene un ángulo mayor a 90 grados. Y el ángulo acutángulo, cuando tenemos a un triángulo donde los tres ángulos son menores de 90 grados. Eso es un breve recordatorio. Pero ahora nos interesa la línea notable que tiene cada triángulo. Estamos viendo aquí la altura. ¿Qué viene a ser la altura? Pues la altura viene a ser una línea que se va a prolongar desde uno de los vértices hacia uno de los lados. Esto es el lado AC, es el lado que se opone al vértice. Este de aquí viene a ser el vértice A. ¿Cuál vendría a ser el lado que se opone al vértice A? Pues el lado que se opone vendría a ser justamente hacia este lado. Vendría a ser este lado. Vendría a ser el lado BC. Entonces, ¿qué viene a ser la altura del ángulo B o del vértice B?
Pues justamente es una línea que se prolonga de esta manera. Y va a terminar siempre, va a quedar sobre el lado opuesto en 90 grados. Eso viene a ser la altura y se le designa por la letra H. ¿Sí? La letra H, cuando ustedes lo vean en el gráfico, va a significar la altura de un triángulo. Esto vendría a ser la altura de un triángulo acutángulo. ¿Sí? Recordemos, la línea notable de la altura va a partir desde uno del vértice hacia el lado opuesto. Y siempre va a dar en 90 grados. Siempre esa línea tiene que caer en 90 grados. Como verán, en un triángulo acutángulo, la altura la podemos apreciar dentro del triángulo. Pero ¿qué pasa cuando el triángulo es obtusángulo? De esta manera, ¿cómo se prolongaría la altura del vértice C? Pues la altura del vértice C vendría a ser una recta prolongada. Hacemos esta prolongación y la altura C hacia este lado que está prolongado va a bajar de manera perpendicular de esta forma, formando siempre, como hemos dicho, 90 grados. Entonces, en un triángulo obtusángulo, la altura va a ser externa, va a estar fuera del triángulo de uno de los vértices, como podemos apreciar aquí. ¿Sí? Esta viene a ser su altura. Ahora, en un triángulo rectángulo, la altura, en este sentido, la altura de uno de los vértices como B viene a ser justamente uno de sus lados. ¿Por qué? Porque ya justamente está cayendo 90 grados con respecto al otro lado. Entonces, en un rectángulo, en un triángulo rectángulo, la altura viene a ser uno de sus lados. Aquí, por ejemplo, tenemos que tener presente que la altura del vértice B hacia el lado AC viene a ser este lado. Pero ¿cuál vendría a ser la altura ahora del vértice A? ¿Cómo vendría a ser la altura con respecto al lado que tenemos aquí, BC? Este es el lado y esto de aquí. Pues justamente si queremos prolongar la altura, es una línea que va a caer siempre 90 grados sobre el lado opuesto. Entonces, por ejemplo, yo quiero prolongar la altura la vamos a hacer de esta manera y va a quedar siempre en 90 grados. ¿Sí? Aquí lo tenemos. La altura del vértice B va a ser esto. La altura del vértice A con respecto de este lado va a ser este lado. Y la altura del vértice A con respecto al lado opuesto vendría a ser la línea que se prolonga, pero que siempre va a caer en 90 grados. ¿Sí? Esos vendrían a ser las tres líneas notables con respecto a la altura. Otra línea notable que tenemos aquí se llama bisectriz. Ya la conocemos, ya la hemos visto, hemos hecho ejercicios, sabemos exactamente lo que significa. Pues la bisectriz, ¿qué es lo que hacía? Pues justamente su nombre lo dice, bisectriz biseca. ¿Y qué significa biseca? Pues parte biseca en dos ángulos iguales. Por ejemplo, tenemos aquí el vértice B. ¿Cuál vendría a ser la bisectriz del vértice B? Pues la bisectriz viene a ser justamente la línea que va a partir el ángulo en dos partes iguales. Si el vértice B mide 30 grados todo el ángulo, pues la bisectriz lo va a partir en 15, 15 cada uno de ellos. Cada ángulo tiene una bisectriz, como lo pueden apreciar. Todo triángulo tiene su propia bisectriz. Esta será su bisectriz de A, que lo llamamos de teta, y también tenemos aquí otra bisectriz del ángulo C, que lo vamos a llamar ahora beta. Beta por aquí, beta por acá. Cada vértice tiene su propia bisectriz. Bisectriz, bisectriz. ¿Sí? Ahora vamos a llamar la siguiente línea notable que se llama mediana. ¿Y qué viene a ser la mediana? Pues la mediana es una línea que va a partir también de uno de sus vértices y va a caer en el punto medio del lado contrario. ¿Y cómo es eso? Pues si quiero lanzar
o quiero medir la mediana del vértice B, entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar el punto medio del lado AC. ¿Y cómo hacemos eso? Pues primero vamos a designar el punto medio del lado AC. Imagínense que todo este lado mida 10 centímetros. Entonces, ¿dónde sería el punto medio? Imaginemos que el punto medio está por aquí. Entonces, este lado vendría a ser 5 y este otro lado vendría a ser 5. Entonces, la mediana va a ser la línea que va a partir del vértice hacia ese punto medio. Esto vendría a ser la mediana. Va a partir al lado opuesto del ángulo de donde parte la mediana en dos lados iguales. La mediana en dos lados iguales. Si esto mide 10, lo partirá en 5, 5. Cada vértice tiene su propia mediana. La mediana de aquí también va a salir y va a buscar el punto medio del lado BC. El lado BC también tendrá su punto medio, que lo podemos denominar aquí, y lanzaremos nuestra mediana hacia ese lado de aquí. Y lo lanzará y lo partirá también en este lado de aquí, igual a este lado de acá. Y el vértice B también podrá lanzar su mediana, ¿cierto? Lo lanzará de esta manera, partiremos en el ángulo, el lado BA, en el punto medio, y lanzamos nuestra mediana de la siguiente manera, así. Y acá será, por ejemplo, un rectangulito y otro rectangulito. ¿Sí? Como verán, todos caen en un solo punto, que más adelante les enseñaremos cómo se llama ese punto. Lo mismo las bisectrices. Todas las bisectrices se bisecan en un punto. Algunos triángulos será internamente y en otros triángulos la bisectriz quedará externamente. Más adelante vamos a ver cómo se llaman esos puntos y cómo se grafican también, qué es lo que se forma con ese punto. Y otra línea notable que nos estamos olvidando, tenemos aquí, vamos a llamar la mediatriz. ¿Qué cosa es la mediatriz? La mediatriz. La mediatriz ahora va a ser una recta perpendicular sobre cualquiera de los lados de los triángulos. ¿Cómo se dibuja una mediatriz? Imaginemos que vamos a dibujar la mediatriz del lado AC. Lo primero que tenemos que hallar es el punto medio. El punto medio, vamos a llamar acá, que va a ser este lado de aquí, va a ser igual a este lado de aquí. Entonces, ¿qué viene a ser la mediatriz? Pues la mediatriz va a ser una recta que va a caer perpendicular hacia ese punto medio. No va a partir de ningún ángulo, sino simplemente va a iniciar de aquí y se va a disparar hacia arriba. ¿Sí? Se va a disparar de esa forma, perpendicular al lado. ¿Sí? Esto viene a ser la línea recta, esto se llama mediatriz. ¿Sí? Mediatriz, que va a ser la línea que va a partir del punto medio de uno de los lados y se va a direccionar perpendicular al lado. Lo mismo pasará para el lado BA, también tendrá su mediatriz el punto medio y lanzará una perpendicular hacia el lado opuesto. Entonces, esto vendrían a ser las líneas notables de los triángulos: la altura, la bisectriz, la mediana y la mediatriz. ¿Qué vendría a ser la altura? Pues es la prolongación de uno de los vértices que cae perpendicularmente sobre el lado opuesto de donde sale la altura. Para un triángulo acutángulo. Para un triángulo obtusángulo, la altura se va a dar mediante la prolongación de uno de los lados y se lanzará la perpendicular a ese lado que está prolongado. Y en un triángulo rectángulo, la altura de dos de sus vértices B y C viene a ser uno de sus mismos lados. La altura vendría a ser esta de aquí, para este lado. La altura de esto de aquí con respecto a este lado vendría a ser esta altura. Y si queremos cuál es la altura del ángulo que tiene 90 grados hacia el lado opuesto, pues vendría a ser la prolongación de esta forma
y que caerá también en 90 grados sobre el lado opuesto al ángulo que tenemos aquí. Tenemos la bisectriz, recordemos que estamos diciendo que biseca al ángulo inicialmente en dos ángulos iguales. Todo vértice tiene un ángulo y todo ángulo tiene su bisectriz. Aquí lo tenemos, que también se va a unir en un punto que más adelante lo vamos a explicar y dibujar también para qué sirve. Tenemos la mediana, que también la mediana parte de uno de los vértices y cae en el punto medio del lado opuesto. Punto medio, punto medio. Cada vértice lanza su mediana hacia el lado del punto medio del lado que se opone. Lo mismo para el lado C. Dispara el punto sobre el punto medio. Y la última línea notable, tenemos la mediatriz. La mediatriz viene a ser, primero ubicamos el punto medio de uno de los lados y de ahí inicia hacia arriba perpendicularmente, formando también 90 grados sobre ese lado. Esto vendrían a ser líneas notables y teoremas fundamentales de los triángulos. Espero que te haya servido esta información para que después podamos proseguir a resolver los ejercicios.